como estamos a punto de irnos, tenemos que también saber discernir el tiempo en que vivimos, el tiempo en que estamos experimentando. Y es ahí entonces donde vamos a hablar un poquito acerca de esto. Uno de los pasajes que también podríamos acoplar, no para leerlos, sino solamente para parafrasearlos, es un pasaje en donde Pablo le habla a la iglesia, me parece que es a los romanos, en donde comienza a enfocarle el pecado del hombre, la maldad del hombre. Pablo dice, conociendo a Dios, dice, conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios. Y luego sigue diciendo, por lo tanto, Dios los entregó a un espíritu de inmundicia o al pecado mismo, por decirlo así, a la codicia, a la maldad, a su propio corazón. O sea, estamos viendo en este tiempo, por decirlo así, lo que Pablo dijo hace muchos años atrás, lo que está sucediendo hoy en la sociedad donde vivimos, es que esa es la realidad. El punto es que mucha gente, conociendo a Dios, no le glorifica como Dios. De esa manera el pecado comienza a entrar y siempre ese camino que toma el hombre bajo su propia conducta, bajo su propio criterio, lamentablemente va hacia abajo, va hacia el pecado, va hacia el mal. Es cuando leemos en el libro de Eclesiastés, dice que el corazón del hombre va de continuo hacia el mal. Entonces, mirando todo eso que dice en el libro de Romanos, dice que cambiaron la verdad de Dios por una mentira e hicieron de lo sobrenatural algo natural. Trajeron una teología que podría encajar con su propia manera o su propio estilo de vida. Y por esa razón, al mismo tiempo, podemos decir que Dios los entregó a un espíritu de perversidad, a un espíritu de perversión. Y esa mente pervertida se movió hacia la maldad y hacia el pecado hasta que ya no quería retener a Dios ni tampoco quería adorar a Dios en su conocimiento. En este sentido podemos decir, mucha gente que crea en Dios puede llegar a no glorificarle como Dios. Esto podemos ampliarlo en toda la perspectiva y podríamos poner, por ejemplo, a un país en nuestro mundo que vivimos. Todos sabemos que Estados Unidos fue uno de los países que más misioneros envió al mundo entero. O sea, Dios se glorificó a través de Estados Unidos. Y aún más, ellos mismos en su dólar dicen, nosotros en Dios confiamos. Se puede decir que Estados Unidos en el tiempo pasado era una nación que confiaba en Dios, que creía en Dios. Hasta el día de hoy quizás de alguna manera lo vemos hoy día, vemos incluso a muchos presidentes que han sido de Estados Unidos que son presbiterianos, que son bautistas, que son evangélicos entre comillas, pero la verdad es que ellos conociendo a Dios no le honran como Dios. A eso voy. Por eso es que la maldad crece de tal manera en el mundo hoy día. Porque hay tanta gente que dice conocer a Dios, pero ¿qué saca con decir conocer a Dios si en realidad no le honra como a Dios? Usted mismo puede decir, yo soy cristiano, soy hijo del Señor y yo conozco a Dios, pero si no lo está honrando como Dios, el pecado estará en su vida y lo habrá destruido totalmente. Esto no se trata de decir que conocemos a Dios, se trata de honrar a Dios como Dios, de hacer lo que Dios pide. Entonces, el conocimiento de Dios que muchos tienen hoy día se ha envanecido de tal manera que ha permitido Dios que ese mismo conocimiento, por no honrarle a Él como debiéramos honrarle, Dios permite un espíritu de pecado, de inmundicia, de corrupción, de desviación, de mentira, para que nosotros no entendamos cabalmente lo que Dios quiere. Porque en realidad si nosotros conocemos a Dios y no le honramos como Dios, ¿de qué nos sirve? Absolutamente de nada. O sea, el punto es que mucha gente, conociendo a Dios, entre comillas, no lo está glorificando como a Dios. Y eso revela entonces que nosotros hemos creado
una forma de servir a Dios que es totalmente apegada a nuestra realidad y no a la realidad de lo que Dios exige o pide. Y ese es un problema que está presente hoy día. Por esta razón fue que Dios entregó a todas las naciones, a una mente reprobada, dice la Escritura. Él entrega a todas las naciones a una mente reprobada. Recordemos un poco el pasado, miremos hacia atrás en la Biblia y en la historia. La primera vez el diluvio vino inmediatamente después de esa mente reprobada. El diluvio vino, la destrucción de la sociedad y de la humanidad vino inmediatamente después de esa mente reprobada. Porque recordemos cómo estaba la gente antes del diluvio. La gente antes del diluvio estaba en el pecado, en la inmoralidad, en la corrupción, en la maldad más grande. Habían rechazado a Dios de pleno, se habían olvidado de Dios, habían eliminado a Dios de su forma de vida. Entonces Dios tuvo que hacer algo. Dios tuvo que castigar a aquella humanidad. Y la manera de castigarla y la manera de destruirla, en otras palabras, fue a través de el diluvio. ¿Se acuerda usted? Entonces, esta civilización ha pasado más allá de ese espíritu inmundo, más allá, esta civilización, la que estamos hoy, ha pasado más allá de lo que hizo la otra civilización de antes del diluvio. O sea, estamos en un clima en donde realmente está a punto de aparecer el Señor a buscar a su iglesia. Estamos, pero ya en los descuentos, como dice alguien por ahí. Entonces, el espíritu de homosexualidad que existe hoy día en el mundo entero, ya no es una cosa aislada por allá en un país, está en el mundo entero. En el mundo entero. La homosexualidad, el lesbianismo, toda aquella basura y de pecado y de maldad que existe en el mundo, está por todas partes. Y a eso le podríamos llamar nosotros fácilmente una mente reprobada. Recuerde que Pablo le escribe a los romanos, le dice, dejando el uso natural, dice, los hombres se encendieron en su laxivia, en su pecado, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y llegaron al extremo, dice que llegaron a tener relaciones con los animales. Dígame si no estamos en ese tiempo. Entonces, una mente reprobada. Y miramos hacia atrás, cuando esa mente reprobada estuvo en el mundo, el Señor viene y envía juicio sobre el mundo. Inmediatamente después de esa mente reprobada. Entonces, ¿qué es lo que sigue a esa mente reprobada? El juicio de Dios. Eso es lo que sigue. El juicio de Dios. El trueno de este juicio está en todo lugar. En todas partes. Ni siquiera necesitamos, escúcheme bien y si lo puedo aplicar así, mirar si hay más señales, porque todos andan buscando señales, terremotos, guerras, rumores de guerras, pestilencias, hambres y todo aquel tipo de señales. Ni siquiera necesitamos mirar más señales. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que cuando, antes que viniera el diluvio, la mente reprobada dio paso al juicio de Dios. Por lo tanto, en este tiempo, lo que viene ahora es el juicio de Dios. Y hoy día tenemos de todo en el mundo, ¿no? De todo, las guerras étnicas, los terremotos en diferentes lugares del mundo, inundaciones, hambre, sequía, por mencionar algunas cosas, la violencia sin precedentes en esta época. El juicio sin duda es lo que viene. La maldad crece pero tremendamente. Hoy día cualquiera mata a alguien y se acabó. Así está la gente hoy día. Ya no hay sensibilidad de la gente. No hay amor, no hay nada de eso. Entonces todo está preparado. Entonces, el primer juicio fue el diluvio. Dios prometió que el mundo no iba a ser destruido de esa forma otra vez. Nunca más iba a ser destruido a través de un diluvio, a través del agua. Pero el juicio de esta última civilización, escuche bien, será el juicio de la gran tribulación. Quiero que entienda, por eso quiero enfocarle esto. El juicio que viene para este mundo es el juicio de la gran tribulación. Dice que es el día de la ira de Dios. Por lo tanto, lo que viene a este mundo después de esa mente reprobada, la que estamos viendo por todas partes hoy, es el juicio de Dios.
es el juicio de la gran tribulación. La Biblia dice, no la hubo antes como esta, ni la habrá jamás. O sea, ese juicio que Dios enviará no será ni parecido a lo que cayó sobre Egipto cuando envió las plagas allá. No será ni parecido, será mucho mayor que eso. El mundo sabrá quién es Dios. Entonces es complejo esto, hermano. Entonces, están aquellos que predican en la iglesia y dicen de que, escuche bien, de que la iglesia estará presente en la gran tribulación. Pero la Biblia me menciona a mí otra cosa diferente. El Señor dice que Él rescatará a su iglesia antes de esos juicios. Yo estoy consciente que la palabra del Señor menciona, no en un pasaje, sino en muchos pasajes, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Estamos parafraseando. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero aquí no está hablando de la gran tribulación. Aquí está hablando de los conflictos y los problemas y las persecuciones que enfrentamos como cristianos y como hijos de Dios. Debemos definir lo que significa la gran tribulación. Hay una gran diferencia entre las tribulaciones que sufrimos como santos en Cristo, por la mano del enemigo, por la mano del diablo, y lo que va a venir, que es la ira de Dios sobre este mundo. Usted no tiene dificultades, opresiones o tribulaciones si quiere ponerle por la ira de Dios. Usted tiene esas presiones por la enemistad del diablo con usted. El diablo está tratando de destruirle, de matarle, de robarle todo lo que tiene. Por eso tiene esos conflictos. Por eso dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero la gran tribulación es el día de la ira de Dios. Entonces, asimismo como sucedió en los días de Lot, los que leen la Biblia, Lot era el que se fue a Sodoma, que se separó de su tío Abraham, porque encontró que las tierras cerca de Sodoma eran mejores para cultivar y mejores para el pasto de las ovejas, y se fue acercando hasta que al final se fue a vivir a mismo Sodoma. Así será, dice, los días de la tribulación venidera. El pueblo de Dios salió antes que fuese derramado, antes que cayese el juicio de Dios. Hablando de Lot. Dios sacó a Lot antes que esos juicios cayeran. Así va a ser también. El pueblo de Dios va a ser sacado, va a ser liberado antes de que el juicio caiga. Amén. Como en los días de Noé. Así también serán los días del Hijo del Hombre, dice. Antes que una gota de agua cayese, ya Noé y su familia estaban en el arca. O sea, antes que la ira de Dios comience, nosotros ya vamos a estar arriba en la gloria. Señor, no sé si me entiende lo que estoy diciendo. Entonces, una vez más, el mundo afronta la ira de Dios en lo que la Biblia llama la gran tribulación. 7 años, los cuales Dios derramará su ira. Y una vez más, Dios va a quitar a los suyos antes que suceda. Dios dice que no nos ha puesto para ira. Eso dice la Biblia. ¿Lo ha leído usted? Dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación o liberación. Por lo tanto, si Él no nos ha puesto para ira aquí, Él no nos va a dejar caer sus juicios encima, hermano. Él quiere que nosotros seamos salvos. Por lo tanto, Él nos va a rescatar antes. Aleluya. Entonces, luego Él hace una pregunta. ¿Cómo escaparemos? ¿De qué cosa? Del juicio, de la ira. ¿Cómo escaparemos nosotros? Dice, si descuidamos una salvación tan grande. O sea, ¿qué está tratando de decir? La palabra escapar significa salir. Si tú descuidas la salvación que Dios te ha dado, no vas a poder salir, no vas a poder escapar. O sea, la gran tribulación es la ira de Dios derramada sobre el mundo que rechaza el evangelio. En este día el mundo está a las puertas de ese día que comience la gran tribulación. Amén. Entonces estamos en un tiempo que nosotros debemos observar y mirar. Debemos entender.
Nunca hubo un día en donde el pueblo de Dios necesite conocer los tiempos como este tiempo. La iglesia tiene que saber, estamos en los tiempos proféticos. Necesitamos conocer el tiempo que vivimos, el tiempo en que estamos. Necesitamos ser instruidos. No somos hijos de las tinieblas, somos los hijos de la luz. Por lo tanto, necesitamos saber los planes que Dios tiene con nosotros y para este mundo. Necesitamos saberlo. Y no son las señales físicas las que necesitamos ver para saber en qué tiempo estamos, sino son las señales espirituales. Eso es lo que necesitamos ver. Porque todos estamos esperando. Dice, hubo otro terremoto. Y se acerca el Señor. Las señales físicas no las necesitamos ya. Todo está cumplido, dice la Escritura. Porque si hablamos, dice, habrán terremotos. ¿Han habido terremotos después de que Cristo dijo eso? Por montones. ¿Habrán guerras? ¿Han habido guerras? Por montones. ¿Me entiende? ¿Han habido hambres? Por montones. ¿Han habido pestilencia? Por montones. ¿Han habido de todo tipo de lo que Jesús hizo? Claro, por montones. O sea, está cumplido. ¿Qué necesitamos ver ahora? Es el ambiente espiritual. ¿La gente ama a Dios? ¿El mundo ama a Dios? ¿El mundo quiere honrar a Dios? ¿Te fijas tú que hoy día la gente toda está haciendo cualquier cosa menos honrar a Dios? Pero tú le preguntas a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Diosito. No, yo creo. Pero no le están honrando como Dios. Si tú dices creer en Dios, debes honrarle. ¿Qué dice la Escritura acerca de la honra? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. ¿Qué significa honra entonces? Tú tienes que obedecer a Dios. Eso es honrarle, obedecerle, someterte, hacer lo que Él te pide. Entonces algunos dicen, no, si yo conozco al Señor, yo sé que Dios existe, pero no lo honras como a Dios. Deberías estar obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que Él te dice que hagas y que debes hacer constantemente. Entonces ahí está el problema. No le honraron como a Dios. Y ahí se crea todo este conflicto tremendo. Necesitamos ser instruidos, hermanos, para conocer el tiempo que vivimos. Y como dije anteriormente, son las señales espirituales, son los tiempos espirituales los que nos van a dar a entender qué tiempo es el que estamos viviendo. Es el espíritu de esta edad el que sin ninguna duda dice que Jesús está viniendo ya por nosotros. Es el espíritu que se mueve en el mundo de pecado y de maldad que nos dice que Cristo ya viene a arrebatar a su iglesia, porque el Señor no quiere que su iglesia se pierda, sino que quiere rescatarla. Aleluya. Ahora, le pregunto yo, y quizás doy una aplicación. La perversión, la maldad, el pecado se ve hoy día en nuestra sociedad como algo normal. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que sencillamente estamos en un ambiente espiritual reprobado totalmente por Dios. Entonces el juicio siempre sigue a la mente reprobada. Y en esta ocasión el juicio no va a ser un diluvio, sino la gran tribulación. Nosotros siempre hemos enfocado la gran tribulación como la aparición del anticristo, la bestia, el falso profeta y todo aquello. Decimos, la gran tribulación es para que Él se manifieste. No, en realidad es para que su reinado pueda manifestarse. Porque allí es donde Él va a reinar con los suyos. Con los suyos. Yo no soy de Él. No necesito pasar la gran tribulación. Por eso dice Dios, ¿quiénes son míos? Yo vendré y me tomaré a mí mismo. ¿A quiénes tomará el Señor? A los que están con el espíritu de Él. Se los lleva. Pero los que tienen el espíritu del diablo, ¿recuerda usted lo que le dijo a los judíos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y le agrega, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Ahí está el punto. Mire la sociedad. Hoy día la sociedad es una sociedad totalmente depravada, pecadora. Y ese es el problema mayor de hoy. Entonces la iglesia va a ser quitada. Y escúchame bien, no para protegerla del diablo,
quiero que captes esto, sino que ella va a ser quitada para que Dios pueda derramar su ira sobre la tierra. Porque este mundo tiene que sufrir la ira de Dios. La iglesia tiene que conocer los tiempos, porque el anticristo va a ser revelado en un futuro cercano. Pero aquello que tuvo que llevarse a cabo antes que el día del anticristo, o el día de la bestia, como también lo llama la Biblia, antes que aparezca, era que la mente del pueblo tenía que ser condicionada para aceptar un gobierno mundial. O sea, todo lo que ha sucedido en el largo tiempo de la historia ha sido sencillamente preparar a los hombres y a las mujeres para aceptar un gobierno mundial. Ese es el punto. Yo voy a entrar aquí un poco de historia y a lo mejor los voy a perder un poco, ojalá no, pero tratar de enfocarle. Pablo escribió que en el pasado eterno de Dios, la Trinidad declaró que iba a haber un pueblo elegido en quien el reino de este universo sería puesto. Y Juan escribió en Apocalipsis 3:21, al que venciere, dice, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Aleluya. Esto sí que es extraordinario. Si tú crees, ¿cuántos creen la palabra? Oiga, esto dice, Juan escribe, dice, al que venciere. ¿Quién es el que venciere? El que se va con el Señor. Amén. Cuando la trompeta suena y usted se va, dice, al que venciere, le concederé que se siente conmigo en mi trono. O sea, esto significa que vamos a servirle a Él en la administración del universo. Vamos a sentarlos con Él en el trono. O sea, la iglesia será la vencedora y va a reinar con Cristo. La Biblia dice que todo fue hecho por Cristo y para Él. Él es el heredero. Cristo es el heredero de todas las cosas y nosotros, la iglesia, somos los coherederos. Más aún dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, me encanta a mí leer la Biblia, qué rico es. Entonces, miremos esta realidad. Nosotros, que somos la iglesia, somos los que vamos a vencer. Vamos a compartir igualmente el reinado de este universo. El diablo de alguna manera sabe el programa de Dios. Sabe que nosotros, la iglesia, usted y yo, gócese, usted y yo, estamos dentro del programa de Dios. Y el diablo sabe que Dios, para poder cumplir su programa o su propósito, su plan, tiene que obrar a través del hombre. Obrar a través de nosotros. Entonces, como el diablo sabe que Dios va a obrar a través de nosotros, el diablo trata de destruir y de desbaratar el plan de Dios. Entonces usa su estrategia tratando de ganar el control de los hombres y eliminar de la tierra la idea de Dios. Eso es lo que el diablo trata de hacer. Trata de eliminar de los hombres la idea de Dios. En la sociedad que existe hoy día con tanta maldad y pecado, usted le pregunta a alguien, ¿usted cree que Dios existe? No, no creo, porque si existiera Dios, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Pregúntale a quien sea. La gente se está olvidando de Dios porque el diablo tiene su estrategia. Trata de eliminar de la mente y el corazón de los hombres a Dios. Pero de los que no puede eliminar a Dios, de los que no puede arrancarle de la mente a Dios, ni del corazón a Dios, es de los cristianos. De nosotros que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. El diablo no puede eliminar de nuestro corazón al Dios eterno y poderoso, porque nosotros tenemos a ese Cristo, a ese Dios maravilloso. El día que le recibimos, el día que le aceptamos, Él cambió nuestro ser y se manifestó a nuestra vida.
Entonces el diablo, ¿qué hace? A través de todas las edades, los faraones, más adelante los Hitler, los Napoleones, por mencionar solamente algunos, todos ellos fueron levantados por Satanás para traer destrucción a la humanidad en ese esfuerzo para lograr el plan maligno que él tenía para quitar de la mente de los hombres a Dios. Nadie fuera de la iglesia sabe esto. Nadie sabe. El mundo no sabe que todas esas estrategias vienen del diablo. Solo la iglesia lo sabe. Porque tú le preguntas a la gente del mundo quién fue Hitler, para ellos, bueno, fue una persona malvada. Otro dice, no, fue un tremendo estadista, fue un hombre tremendo. Perfecto. Ellos no ven lo que la iglesia ve. Entonces, miremos de esta manera. El diablo usó a estas personas para poder cumplir su plan. Otros solo vieron lo que el diablo usó, que era el hombre. Pero no se dieron cuenta quién estaba detrás del hombre. Al diablo no le importó usar al fascismo, al comunismo, ni siquiera le importará usar al anticristo. Va a usar diferentes fachadas para obtener su fin, el control de esta tierra. Sea como sea, él trata de controlar al mundo entero. Y cuando escuchas hablar del gobierno mundial, porque se oye hasta este día, ¿no? Se escucha, del gobierno mundial, también se habla de una iglesia mundial, y hay que tener cuidado con eso, una ley mundial, siempre está detrás el diablo. Y escuche bien, hoy en día hablan de un nuevo sistema mundial y se está luchando por eso, en donde la gente pueda entender o comprender de alguna manera que si entra dentro de este gobierno mundial, va a poder tener muchas garantías. Donde sea que vamos, se están quitando las fronteras. ¿Usted sabía que ya en Europa ya no hay fronteras casi? Usted cruza de un país a otro como nada, como cruzar de una ciudad a otra. No necesita los famosos pasaportes y todos papeles de inmigración, ¿no? Está todo tremendamente fácil ahora. Europa está a punto de unirse, a ser un estado y tener una sola moneda. Sin duda hoy día ya el euro está corriendo por todos esos países. Nunca antes hubo tanta prisa para que haya un sistema así. Es el anticristo, es el diablo mismo que está trabajando en su estrategia tremenda. La idea detrás de este gobierno mundial es destruir a la iglesia. Es detener y frenar a la iglesia en su proceso, en su avance, en su crecimiento. Es todo el propósito de eso. Yo sé que no va a oírlo predicar esto por los políticos y hablando acerca de esto. No van a hablar de esto los políticos. Pero tampoco Caín, escúcheme bien, sabía que el diablo lo estaba usando a él. Sin embargo, lo usó. ¿Recuerda cuando Caín se rebeló contra el mandato de Dios, que era traer un cordero y sacrificarlo porque esa era la forma de adorar a Dios? Caín dijo, no, yo voy a crear mi propia forma de alabar a Dios o de adorar a Dios. Así que voy a traer los frutos de la tierra, los que yo he trabajado, los que con el sudor de mi frente los he ganado. Así que aquí los traigo y ahora bendígame. Y Dios no le gustó eso. O sea, Dios nos dice a través de ese suceso, lo haces a mi manera o mejor ni lo hagas. Si esto no se trata de servir a Dios a tu manera, eso es a la manera de Dios y punto. Por lo tanto, el diablo está tratando de traer su estrategia para poder provocar eso y usar a los hombres de la mejor forma que sabe hacerlo, llevándole a sus sentimientos, a sus emociones, a su pecado, a su maldad, para crear un ambiente que ellos se sientan bien y cómodos. Entonces el diablo los va a usar. El Nuevo Testamento dice que Caín fue un agente del diablo. Parafraseando un versículo que aparece por ahí. Entonces, la idea detrás
del gobierno mundial es destruir la iglesia, destruir al creyente nacido de nuevo. El diablo busca destruir aquello que Dios dice que va a gobernar. Porque es ilógico que un gobierno mundial que sepa que la iglesia es la que va a gobernar después. No, esto hay que matarlos, po. A esto hay que destruirlos. Y estos dicen que van a gobernar. A esto hay que cortarles la cabeza. ¿O no? Que sepa, imagínate el Bachelet, que sepa los presidentes que van a cualquiera de los que salga, que nosotros somos los que vamos a gobernar después y no ellos. ¿Y qué partido lo apoya a ustedes? ¿Y quién le va a dar votos a ustedes? No necesitamos votos ni apoyo de partido. Si estamos con el más grande. Y Él es el que determina. Él es el que pone y saca reyes. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo no estoy hablando de este tiempo. No estoy hablando de esta época. Estoy hablando del tiempo futuro, del reino milenial y de la eternidad con Cristo. Por lo tanto, nosotros sabemos perfectamente que Dios ha prometido que nosotros estaremos a su lado por siempre y para siempre. Eso es maravilloso. Entonces, mirando aquí un poco, Satanás sabe que Cristo y la iglesia van a reinar. Eso lo sabe el diablo. Así que todo su esfuerzo es destruir a esa iglesia. Ahora, no es un accidente que ahora haya tanta enseñanza falsa en la iglesia. No es un accidente que en estos tiempos y en estos años se levanten tantos hombres y mujeres enseñando algo equívoco y desviado. No es un accidente porque el diablo lo que quiere hacer es destruir a la iglesia y desviarla de su propósito. La iglesia de hoy lo que menos predica es acerca del momento crucial en que la iglesia se va con Cristo. Todas las iglesias están entretenidas haciendo vida social, haciendo lo que mejor saben hacer, entretenerse. Pero lo que necesita la iglesia es estar preparándose cada día para que cuando la trompeta suene lo pueda hallar haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces, Satanás trajo a través de sus agentes en el púlpito, si lo puedo decir así, ¿no? Porque el diablo tiene un montón de agentes de él en el púlpito. En un montón de iglesias, un montón de líderes, un montón de ministerios, un montón de gente que predica y que habla y que enseña por todas partes en el mundo. Yo no estoy refiriéndome al hermanito que predica allá en la iglesita de 4. Estoy refiriéndome a gente que está en un estrato social y espiritual supuestamente inmenso, reconocido mundialmente, en donde el hombre puede influenciar no a 100, ni a 200, ni a 300, sino que a miles de personas, las cuales están siendo desviadas totalmente del propósito de Dios y les está dejando vivir una vida perdida y pecaminosa. Por lo tanto, la situación es delicada, hermano querido. Por eso dice que ayer, en aquel día, cuando estemos ante el Señor, vamos a tener que darle cuenta a Dios de lo que hicimos. Por eso es importante que debemos la iglesia siempre estar preocupada. Entonces Satanás en sus agentes que tienen el púlpito siempre está tratando de desviar a la iglesia. Juan escribió que muchos anticristos han salido. O sea, él vio el espíritu de anarquía en su propio día. Anarquía significa rebelión. Puedo llamarlo así con un sinónimo. La rebelión de la gente. Y hoy día cuántos hombres de Dios se han rebelado contra él. ¿Qué dice el libro de Isaías? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esa es la palabra de Dios, del profeta Isaías al pueblo de Israel, habiéndolo engrandecido Dios y ellos se olvidaron de Dios. Ese es el problema. Volvemos al inicio del tema cuando yo decía que el conocimiento de Dios no basta. Tenemos que honrarlo como Dios. Tener el temor de Dios en nuestra vida, de lo que Él es. Entonces los hombres lamentablemente están así en este tiempo. Hace 2000 años atrás el apóstol Juan escribió acerca de este gobierno y sus líderes. Aquellos que iban a tener poder
sobre las lenguas y linajes y naciones. Ellos iban a causar que a todos, pequeños, grandes o grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. Ese es el día de la bestia, ese es el día del anticristo, eso es en la gran tribulación. Pero para que eso pueda suceder, las mentes de los hombres y de las mujeres ya tienen que estar preparadas para ese momento. ¿A quién podrá marcar el anticristo? Con la marca de la bestia, ya sea en su mano derecha o en la frente. ¿A quién? A quien ya le pertenezca. Como dije en uno de los versículos, que el Señor Jesús dice a la gente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. O sea, en otras palabras, el pecado y la maldad que habita en el hombre hoy día le va a permitir marcarse sin ningún prejuicio, porque sencillamente le va a permitir vivir y hacer y deshacer como él quiera. Porque va a ser como la marca que le va a permitir viajar, comprar, vender, comerciar y hacer lo que le gusta y lo que le venga en gana. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿quiénes se van a marcar? Los que ya tengan en su corazón la maldad, el espíritu del diablo. Nada más. Y aquel que no se marque, dice, tendrá que pagar con su vida. Será muerto inmediatamente. Así de simple. No voy a meterme en ese punto, pero quiero seguir con lo que quiero enfocarle. Los hombres están aclamando esto como un nuevo día. Todo el mundo quiere unirse, todo el mundo quiere tener un gobierno mundial, un nuevo sistema mundial. Se habla de esto en todos los gobiernos de todo el mundo. Hoy día están volviéndose locos y no hayan cómo parar el calentamiento global, porque está trayendo estragos a nuestro mundo, caos a nuestro mundo. Nosotros quizás no hemos visto mucho de esos cambios climáticos, pero sin duda tuvimos en el mes de octubre, en el mes de noviembre, un día con sol, otro día lloviendo, otro día con sol, otro día lloviendo, lloviendo con sol, 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 lluvia, lluvia. Y dice, ¿qué cuestión es esta? Cambio climático, el efecto invernadero, el calentamiento global. Ese es el problema que está trayendo el cambio del clima, y eso es solamente un ápice de lo que se está preparando, lo que viene, lo que va a suceder. Cuando la Biblia habla de los juicios que caerán, dice que caerá fuego del cielo, mi amigo. ¿Qué crees que se está preparando? Es lo que Dios ya enviará en algún tiempo, y eso nos dice que ya pronto nos vamos. Aleluya. Yo no quiero meterme en eso mucho, ¿no? Pero sin duda hay un montón de informaciones y de noticias que se oyen, que han caído granizos que prácticamente miden casi 40 centímetros. 40 centímetros. Un granizo cayendo arriba de un vehículo, ¡pah!, lo hace trizas, matando gente esos granizos. Y claro, nosotros no hemos visto todo eso porque estamos acá al final del mundo. Y eso no es decir, uy, nosotros no pasa nada, parece que vivíamos en otro mundo. Pero hay lugares en donde la sequía y la hambruna es terrible. En otros lugares donde las inundaciones, has visto en la televisión, las inundaciones, muere gente por todas partes. En ciudades en donde nunca se había habido inundaciones, están las inundaciones por todas partes. Entonces miramos eso y decimos, algo está pasando en el mundo. Claro, si Dios está preparando todo también para derramar su ira. Y si crees que eso es tribulación, no, la gran tribulación es algo extraordinario. Es el juicio de Dios, es la mano de Dios contra el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, se habla de esto en los gobiernos de todo el mundo, y se supone que va a ser el día en que todo estará bien, cuando ya haya un gobierno mundial. Detrás de todo tumulto en la historia siempre ha habido esta mente maligna del anticristo, esta mente maligna del diablo, incansablemente anhelando el dominio de la tierra. Toda guerra mayor, toda depresión económica ha sido planeada y ejecutada por estas fuerzas conspiradoras bajo la dirección del espíritu del anticristo. Todo. El pueblo espiritual puede ver este espíritu horrible
a través de la historia. Nosotros, la iglesia, nos damos cuenta, como dicen los chilenos, para dónde va la micro. Otros ni idea saben. Si no ven el letrero al frente que diga para dónde va, no tienen idea. Nosotros sabemos, porque sabemos espiritualmente lo que ocurre. ¿Sabes tú que Herodes fue un agente del diablo también cuando supo que iban a ser un nuevo rey? ¿Te acuerdas? Él quería gobernar. Y cuando supo que iban a ser un nuevo rey, ¿qué es lo que pasó? Se enfureció, se indignó y envió inmediatamente allá a Belén a matar a todos los niños nacidos. Así de simple. Quiso matar a Jesús. Mató a muchos niños. Herodes era el agente del diablo. Pero el diablo era la mente que estaba detrás de Herodes. El diablo era el que planificaba el plan. El agente cambia, pero siempre el diablo está detrás de él, haciendo su obra para tener el dominio del mundo, para hacerlo, para ejecutarlo. Él está intentando destruir a aquellos cuyo derecho es gobernar. ¿Por qué crees tú que el diablo te da tan duro? Quiere destruirte, pues, hermano. Si el diablo sabe que vas bien y estás ganando confianza con el Señor, el diablo sabe que tú vas a gobernar un día y no él. Entonces el diablo quiere antes, como dice, cortar el árbol antes que dé buen fruto, echarlo abajo. Pero vive Jehová, que él nos guarda. Aleluya. Entonces el diablo viene tratando de destruir a la iglesia de Cristo. Muchas veces en la historia el mundo aparentó estar en la mano del anticristo. Pareciera que todo se había logrado, pero de alguna manera el premio que el diablo quería alcanzar se le escapó de las manos. ¿Te acuerdas tú cuando Jesús fue a la cruz? Esa media fiesta que hizo el diablo, ¿no? La tremenda fiesta que hizo. Ahora sí, vencimos al Hijo de Dios. Aquí se le acabó el plan a Dios. Se le acabó todo. Ahora somos el dueños y señores del mundo. Y tuvo fiesta por 3 días. Hizo fiesta con los demonios. Pero al tercer día, domingo por la mañana, no sé a qué hora, no me preguntes si fue a las 8, fue a las 9, fue a las 10, no sé. Pero el domingo por la mañana dice que Dios el Padre resucitó a Jesús el Hijo de entre los muertos. Y hoy está vivo y vive para siempre. Y el diablo perdió su premio. Aleluya. Entonces el anticristo nunca va a poder tener su día hasta que la iglesia se vaya. Mira qué es esto. El diablo va a poder gobernar por 7 años en la tierra. Pero Dios va a estarle mandando fuegos artificiales de arriba. A ver si puedes con esto. Escúchame bien. Entonces, nunca el anticristo va a tener su día, sino hasta que la iglesia se vaya. Eso es lo que dice Tesalonicenses. Dice, cuando esto a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará. Amén. Voy a terminar, ya voy rápido. Este fue el formato establecido por los agentes del anticristo al final del tiempo. El diablo siempre usando uno y otro. Primero maniobraron toda Europa en las guerras de Napoleón. Luego vino el Congreso de Viena, el cual quería transformar en la sociedad de las naciones. Esto iba a ser la base para el gobierno mundial, tal como la actual Naciones Unidas fue establecida para acomodar el gobierno mundial venidero. Este era el formato de los agentes del anticristo. Decidieron emplear para ganar sus objetivos en 1914 este tipo de formato. El mismo plan fracasó en 1814, pero ellos tenían planes para eliminar la causa de este fracaso. ¿Se acuerda usted del zar o rey de Rusia? ¿Algo ha leído acerca de eso? Este era el objetivo principal de los banqueros internacionales. Financiarían a Lenin con 40 millones de dólares o 20 millones de dólares para que se lleve a cabo la revolución en 1917. Y la historia registra el éxito de esta revolución.
Cuando la Primera Guerra Mundial terminó, el mundo estaba cansado de tanta guerra, estaba hastiado de tanta lucha. La sociedad de las naciones nació y parecía que el gobierno mundial estaba asegurado, parecía que todo se organizaba, pero todavía no era el tiempo que la bestia reine. Todavía no era el tiempo para que él pudiera estar allí. ¿Me entiende? El presidente de los Estados Unidos, en quien se apoyaban los conspiradores para poder entregar a los estados a este gobierno, no pudo convencer al Congreso, así que fracasó otra vez. Pero al haber fracasado, no detuvo al enemigo. Él inmediatamente comenzó todo otra vez. Con el mundo temblando y la mente del hombre debilitada en esta terrible situación, el infierno empezó a sentir una victoria. Y desde la Segunda Guerra Mundial hasta los días de hoy ha habido un continuo fluir de violencia y de maldad, racismo y guerra en Corea, en Vietnam y en Medio Oriente. Ha mantenido al mundo en este estado de confusión. Y más, digo, millones se han convertido a la idea de un nuevo mundo. Y ahora nosotros estamos a las puertas de la única cosa que puede introducir ese día: una tercera guerra mundial. Y escúcheme bien. Ezequiel describió esa guerra en el capítulo 38 y 39. No tengo el tiempo para tratarlo. Va a ser provocada por Rusia cuando deje de empujar a los árabes a la guerra y marche Israel con el ejército chino. Millones van a morir. La tierra va a ser devastada. Una tercera parte de todas las áreas verdes va a ser quemada. Una tercera parte de las aguas va a ser contaminada. La cuarta parte de la raza humana va a morir. El comunismo ha sido quebrantado y el anticristo de la bestia vendrá al poder. Vendrá con la autoridad. Estoy hablando ya de la gran tribulación allí. Antes que termine esta guerra, antes que comience, la iglesia sin duda ya se habrá ido. Escúcheme bien, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia va a ser trasladada. La iglesia va a ser quitada de este mundo para que todo eso comience aquí en el mundo. Porque pareciera que va a haber paz, pero nunca va a haber paz. Porque la única paz la tiene el príncipe de paz. Y la ponen aquellos que le aceptan como Señor y Salvador de su vida. Y esa es la única paz que existe en este mundo. El que tiene a Cristo puede tener la paz necesaria. Entonces, cuando miramos nosotros y leemos la bestia en el Apocalipsis, que va a tener el programa, va a tener de alguna manera la humanidad ya preparada para el sistema de la marca. Y va a causar que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, puedan ponerse una marca en la mano derecha o en la frente. Ya van a estar preparados. Entonces estamos cerca de ese momento, porque la conciencia del hombre está totalmente cauterizada. El pecado ha crecido, la maldad ha crecido y seguirá creciendo. Entonces estamos cerca de ese momento. Los hombres fuera de Cristo serán reducidos a un simple número y nada más que eso. Para que ese sistema funcione, así va a ser. Todo hombre tiene que tener un número. Cuando el hombre rehúsa usar su número, entonces no hay forma de incorporarlo al sistema. Y seamos honestos, nosotros no somos contados como un número. Nosotros somos contados como hijos. Somos hijos de Dios, no somos un número. El mundo en su gobierno tendrá números, pero nosotros no. ¿Te acuerdas cuando Hitler llevó a todos los judíos? ¿Te acuerdas? Te estoy dando a entender lo que el diablo trata de hacer. Él creía que tenía el dominio. ¿Y qué es lo que hizo con todos los judíos? Les ponía un número. A todos les ponía un número. Él creía que ya estaban gobernando. El diablo creía que ya tenía todo el gobierno y empezó a ponerle a todos un número. Pero no, Dios dijo otra cosa. Todavía no es tu tiempo, diablo. Todavía no es tu tiempo de reinar. Vendrá un día en que sí estarás ahí, aparentemente con toda tu fuerza y con todo tu poder. Pero no se te olvide que al final de esa gran tribulación yo enviaré a Miguel y te atará por 1000 años. Eso es lo que viene. Oh, aleluya. Entonces, en el día del anticristo, en el día de la bestia, al comienzo de la gran tribulación, nadie podrá comprar o vender a menos que tenga el número. El dinero representa sin duda la comodidad del mundo, pero eso lo va a usar para poder gobernar, para poder de alguna manera llevar a la mente del hombre a esa necesidad, y va a tener que marcarse para poder hacerlo.
Entonces el profeta del Antiguo Testamento dijo que los hombres iban a echar su dinero a la calle. Muchos en los altos puestos hablan de un nuevo sistema monetario. Y termino diciendo esto. De hecho, esta edad está terminada. El día de la bestia será de poca duración. Escúcheme bien. En una hora Dios va a traer a ese sistema al mismo suelo. Siglos de engaño, asesinato y rapiña van a ser expuestos y destruidos en una sola hora, después de la cual Cristo y su iglesia van a regir por 1000 años. Qué extraordinario. La Biblia nos enseña entonces que tenemos poco tiempo para obrar. Si estamos a la puerta de irnos, ¿qué debemos hacer? Prepararnos, pero al mismo tiempo obrar de acuerdo a eso. Tú y yo tenemos que gastar y ser gastados. Escúchame bien. La mano protectora de Dios va a estar sobre aquellos que dediquen sus vidas y todas sus fuerzas al propósito de la obra de Dios. Tal como protegió a su pueblo Israel, tal como protegió a sus santos y los protegió como su propiedad cuando el juicio cayó sobre Egipto, así también nos protegerá a nosotros. Hoy día pueden haber muchas calamidades en el mundo, pero aún no ha llegado el tiempo y Dios nos ha protegido. Tú y yo lo sabemos perfectamente. Yo no sé cuántos hoy día pueden decir: he visto tantos cristianos morir de SIDA. ¿Dónde has visto eso? He visto a tantos evangélicos morir del cáncer. Todos están muriendo del cáncer. ¿Dónde lo ves tú todos los días? No, son contados con los dedos de la mano. Dios nos está protegiendo. Dios nos está guardando. La maldad y el pecado de este mundo, Dios nos está protegiendo. Dios nos está guardando. Tal como guardó a Israel. ¿Te acuerdas tú cuando Israel estaba cautivo, estaba esclavo? Y la última plaga que vendría sería la muerte del primogénito. Y así le dice Dios a Israel que mataran un cordero y que la sangre la pusieran en los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte viniera, viera la sangre y pasara de ellos. En otras palabras, Dios nos está diciendo también: aquella puerta que no tenía sangre en los dinteles, el primogénito moriría, aunque fuera judío. En otras palabras, Dios nos está diciendo: si tú no proteges tu vida con la sangre de Cristo, el juicio vendrá sobre ti. Si tú no proteges tu familia con la sangre de Cristo, entonces el juicio caerá sobre ti. Pero si la sangre de Cristo ha sido rociada sobre tu vida, si la sangre de Cristo está en ti, entonces escaparás, entonces serás librado, serás protegido como Dios protegió a su pueblo Israel en Egipto. La hora ha llegado cuando va a pagar sin duda grandes dividendos el Señor. ¿Por qué? Porque cuando estemos en la gloria recibiremos más de lo que hemos dado. Y eso será una realidad. ¿Se acuerda lo que dice Pablo escribiendo? Y dice de esa manera: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿No te dice nada eso? Tú dices: pero ¿qué voy a hacer yo si no he hecho mucho? No importa. Ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que Dios hace con los suyos. El Señor va a pagar grandes dividendos. Por eso le dijo a Pedro: nada de lo que hagas, Pedro, por la obra de Dios quedará sin recompensa. Él sabe recompensar a los suyos. Aleluya. Es tiempo de que nosotros comencemos a obrar, que comencemos a hacer la voluntad de Dios. En tiempos de gran crisis, los hombres determinan sus propios futuros por sus decisiones, por sus acciones. Sus decisiones son hechas conforme a lo que ellos creen. Nos movemos hacia esa hora, hermano. Esa hora de crisis, en donde la gente y la misma bestia va a imponer sus reglas y su reino será sobre este mundo. Un mundo totalmente depravado, poseído por el demonio. Un mundo en donde no habrá amor, ni siquiera habrá compasión. Si tú crees
que ahora está fea la cosa, que ahora está complicada la situación, que esto es como, no sé, que esto es como si la cosa estuviera tan mal que ya parece que estuviéramos en la gran tribulación. No te imaginas lo que viene. Yo doy gracias a Dios porque no estaré allí. Cuando venga ese día, yo no estaré allí. La palabra de Dios nos enseña que Él vendrá antes que caigan los juicios. Y lo digo así, para su iglesia no hay juicios. Para su iglesia no hay juicios. Él nos rescatará antes. Entonces dice, se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo? Cuando éste a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, aquel hombre abominable, el cual el Señor matará, dice, con el resplandor de su venida. Primero hay un suceso que tiene que ocurrir. La iglesia tiene que irse. Y después el Señor volverá. Sin duda para destruir al anticristo y para atar al diablo por 1000 años. He querido darte de alguna manera toda esta instrucción, si lo puedo llamar así. Yo sé que no has podido retener todo, pero hay una realidad. La iglesia del Señor debe estar preparándose constantemente. No sabemos el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre ha de venir. Tú y yo hemos sido alertados de muchas maneras, pero la palabra es clara y precisa para nosotros. Debemos estar preparados. Debemos tener nuestra lámpara encendida. Debe tener aceite para que cuando la trompeta suene estemos iluminando como siempre hemos iluminado. No habrá tiempo de prepararse allí, solamente será una fracción de segundo. Por lo tanto, tú y yo ya tenemos que estar preparados. Cristo viene por su pueblo, viene por su iglesia. Y en esta oportunidad, como lo hemos aprendido, nadie le verá, solamente aquellos que sean arrebatados estarán con ellos en las nubes. Yo espero que hayas entendido. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Aleluya. La maldad crece y seguirá creciendo. Me gustan las palabras que Pablo aplicó y dijo a la iglesia. Que aunque la maldad aumente, aunque la maldad sobreabunde, o aunque la maldad esté creciendo todos los días, la gracia de Dios sobreabundará en nosotros. Estoy cierto y seguro que la gracia de Dios estará sobre nosotros. Si hasta hoy nos hemos mantenido fieles, es porque esa gracia de Dios ha estado sobre nosotros. Hermano, cuida tu vida. Cuida tu comunión con Dios. No permitas que las cosas del mundo comiencen a alejarte y apartarte de Dios. Tus prioridades deben ser aquellas que tenías cuando recién conociste al Señor. Ámale. Sírvele. Haz lo que debes hacer para con el Señor, pues Él te ha llamado y te ha rescatado. Ningún hombre puede ser salvo por sí mismo. Solo a través de Cristo se puede. Y es por eso que entonces tu vida debe estar apegada a Él y servirle con todo tu corazón. Él nos ha hablado a nuestro corazón en esta noche o en esta tarde. Y yo espero que tú puedas recibir esta palabra.